El que no conoce su historia está condenado a repetirla, dice filósofo alemán Friedrich Nietzsche, este filósofo malhumorado, con una tremenda capacidad de síntesis que estoy absolutamente seguro que si estuviera vivo hoy sería un influencer en X, porque tenía esa capacidad de decir mucho en poco. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. No, esto no es un déjà vu, no estamos repitiendo el episodio anterior donde hablamos de La Nieta, esta maravillosa novela del escritor alemán Bernhard Schlink. Pero justo a partir de que compartía esa lectura con todas ustedes, con todos ustedes, es que me quedé pensando a lo largo de toda la semana, justo en que el verdadero crimen de la humanidad es el olvido. Cuando olvidamos no solo los crímenes que se han cometido, sino cada uno de los pasos que abrieron el camino para que esos crímenes sucedieran, uno se vuelve cómplice de los criminales futuros. Porque dejamos de recordar, porque olvidamos y a partir de ahí posibilitamos. Creo que en México de manera particular, pero en general, todos los que hayan leído Pedro Páramo entenderán perfectamente el peso del silencio y el peso del olvido. Esto, insisto, me quedó dando vueltas en la cabeza después de haber compartido con ustedes, desde que terminé de leer la novela de Bernhard Schlink. Y me hizo recordar una serie de eventos, eh, digamos, eventos históricos, pero digamos eventos que a mí ya me tocó ver en vida, no solo estos eventos históricos que uno leyó en sus clases de historia en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, ¿no? Sino cosas que a uno ya le tocó de cerca vivir y recordé mi juventud, mi primera infancia, donde, donde yo creo que el primer miedo, profundo miedo que tuve, que me produjo pesadillas, que no me dejaba dormir, fue justo cuando yo tenía 9 o 10 años, eh, que me tocó ver, fui a la generación a la que pertenezco, a la generación a la que le tocó ver por primera vez en vivo que se televisara un bombardeo sobre una ciudad. Recuerdo estar en la sala de la casa de mis padres, ahí en el suelo, sentado al lado de ellos, eh, mientras jugaba, viendo, ellos veían las noticias y de pronto, a espaldas del periodista que estaba dando los reportes de la guerra del Golfo, de la invasión de los Estados Unidos a Irak, empiezan a caer cohetes a lo largo de todo Bagdad. Y fue una experiencia atroz. La década de los 90 fue una década manchada de sangre porque eh, no solo fue la invasión de los Estados Unidos a Persia, la guerra por Kuwait en el Golfo Pérsico, sino que también fue la década de la masacre de Ruanda, y también fue justo la década donde comenzó la guerra en la antigua Yugoslavia, que esa guerra, si bien particionada, duró toda la década y que fue una de las cosas más sangrientas y más crueles que vio la humanidad y que nos hizo recordar precisamente que la crueldad y la ignominia que, que conocíamos de la Segunda Guerra Mundial, perdón, los crímenes que se cometieron contra el pueblo judío, contra el pueblo gitano, contra homosexuales, etcétera, etcétera, no había sido un hecho aislado, que no había sido la locura de un movimiento, sino que esto estaba en la sangre de todos nosotros, ¿no? Y con esto en mente, eh, recordé una maravillosa novela que se publicó en 2006 por una escritora croata que recordaba de manera muy puntual todos estos eventos, y esa novela es El Ministerio del Dolor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Es un placer tenerlas nuevamente por aquí en este espacio donde ya saben
que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y sí, hoy vamos a hablar del Ministerio del Dolor de Dubravka Ugresic, esta maravillosa escritora croata. Pero antes de comenzar, ya saben las recomendaciones de siempre: like, comentar, suscribir. Estamos, ya saben, aquí en YouTube, estamos en Spotify y estamos en Amazon Music. ¿Quién es Dubravka Ugresic? Es una escritora croata, nacida en Kutina en 1949, murió hace relativamente muy poco, el año pasado, en Ámsterdam, en marzo del año pasado, en la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos, en Holanda. Le voy a decir así ahora porque justo tiene que ver con todo esto, con cómo ha cambiado la geografía, los nombres, ha cambiado todo en los últimos 20, 30 años, ¿no? Es decir, que este tipo de cosas siguen ocurriendo todos los días. Hoy mismo, mientras estamos haciendo esto, se sigue cometiendo un genocidio de parte del Estado de Israel, ojo, de parte del Estado de Israel, que no del pueblo judío, sobre el pueblo palestino. No es el Estado de Israel el que es criminal, mientras que también Rusia sigue atacando Ucrania, ¿no? Es decir, esto sigue ocurriendo todavía hoy. Dubravka Ugresic es una escritora en ese sentido yugoslava croata, porque justo a ella le toca ver en una edad ya muy, muy madura, muy adulta, le toca ver justamente cómo comienza la guerra en Yugoslavia, que va a terminar en la desintegración y en el nacimiento de un montón de nuevas naciones, ¿no? Es la aparición ya como estados independientes de Serbia y Montenegro, de Bosnia, Herzegovina, de Croacia, de Albania, de Eslovenia, en fin, toda esa región que fue sumamente convulsa durante esa década. Todos sabremos de los bombardeos sobre Sarajevo, de los bombardeos en Kosovo, de las masacres étnicas que hubo en contra del pueblo judío y del pueblo musulmán, del hipernacionalismo croata y del hipernacionalismo serbio, de cómo empezaron a surgir todos estos pensamientos de extremas derechas, y ahí es donde se inscribe la figura muy puntual de Dubravka, porque ella se vuelve una escritora, por un lado, antibelicista y por el otro lado, antinacionalista. En esos tiempos escribe un libro que se llama La cultura de la mentira, donde expone justamente los grandes crímenes de guerra y los grandes crímenes demagógicos de la política, y eso hizo que en su país, Croacia, la juzgaran de traidora, la acusaran, la señalaran de ser un enemigo público e incluso llegaron a acusarla de bruja, ¿no? Así a esas, a esas circunstancias se llegó, al punto de que ella tuvo que exiliarse de su propio país a partir del 93 y desde entonces vagó por el mundo dando algunas conferencias, señalando un poco todo lo que estaba pasando. Fruto de eso hizo un libro que se llama Ficción Americana, si no recuerdo mal, hasta que ella por fin fija su residencia en la ciudad de Ámsterdam, ¿no? Que es de donde ya va a hacer toda su obra. Entre sus libros más destacados está No hay nadie en casa, Zorro, Baba Yoga puso un huevo, o su último libro que es La edad de la piel, ¿no? Es una escritora que, que fue catalogada. A mí me gusta mucho este tipo de escritores. Se parece incluso en este sentido a Bernard Schlink. Fue catalogada de ser una escritora de una prosa sumamente transparente, una prosa sin adornos, una prosa muy limpia. En ese sentido también me recuerda, y esto creo que le resultará familiar a todos aquellos, a todas aquellas que sean lectoras de Hemingway, es ese tipo de prosa limpia, potente, franca, muy abierta, que no le ofrece dificultades a ningún tipo de lector, que no importa si somos lectores ya muy avesados o si somos lectores que estamos iniciando, se puede leer perfectamente cualquier obra de Dubravka Ugresic. Y eso en 2006 escribe esta novela, Ministerio del Dolor, que es acaso su novela más personal, una novela
prácticamente biográfica, donde narra las historias de esta mujer que se llama Tania Lucic, que ella justamente es una profesora de literatura yugoslava, diagonal croata, que tiene que salir de su país producto de la guerra, exiliada, que llega primero a Berlín y de ahí llega a Ámsterdam y empieza justamente a dar clases de literatura eslava. Y es aquí donde El Ministerio del Dolor va a ser una novela de una profunda reflexión sobre la memoria, sobre el olvido, sobre la otredad y sobre todo sobre quiénes somos, porque va a ser una novela donde a partir de este pretexto de que Tania Lucic es una profesora de literatura eslava, entra en un primer dilema, porque hasta ese momento, hasta antes de la guerra, hasta antes del desgarramiento de Yugoslavia, había una literatura eslava y pese a que había, o mejor dicho, que el hecho de que fuera una frontera en ese momento que unificaba muchos grupos culturales y muchas lenguas, hacía una literatura verdaderamente enriquecida, profundamente enriquecida, ¿no? Y ahora ella se preguntaba cómo tenía que enseñar esta literatura, así como nuestra literatura o ya como un grupo de literaturas. Si se pedía, si era posible, si se permitía, perdón, si era posible seguir hablando de nuestra literatura o ya se tenía que hablar en conjunto. Eso de literatura croata, de literatura serbia, de literatura albana, de literatura lituana, ya qué era ese cuerpo literario, qué era esa lengua y a través de eso es quiénes éramos nosotros y quiénes somos nosotros. Es una novela donde son de estas novelas, digamos, donde el corazón de la trama es la reflexión. No son novelas donde ocurran grandes eventos, los hay, porque en esta diáspora que va a acompañar a Tania, porque no es la única exiliada, no es la única inmigrante en un país donde tiene que aprender nuevas formas, nueva lengua, nuevas costumbres, nuevas formas de hacer las cosas. Se va a encontrar con un montón de refugiados de toda la zona, donde se va a abrir justamente este diálogo, donde va a haber gente como ella, que es muy abierta y que sigue pensando de manera acaso romántica y sí, ciertamente bastante ingenua, bastante naive, que esos conflictos se pueden resolver sobre una mesa, en el diálogo, pero también están estos otros alumnos que sí parten del nacionalismo, que sí parten de estos orgullos desmedidos por esos accidentes que nos llevan a nacer, quién sabe dónde, quién sabe en qué familia, que es decir, que no son cosas que uno mismo determine, pero que se compra esos orgullos de esas pequeñas particularidades que nos dan haber nacido en México, en Chile, en Bosnia, en cualquier parte del mundo, ¿no? Y entonces se va a dar justo en esas clases de literatura, se van a abrir estos diálogos con toda esta gente, con todos estos alumnos, con todos estos jóvenes que no entienden bien a bien qué está pasando, cómo su realidad se está destruyendo, se está desconfigurando y ahora ellos están un poco apátridas, ¿no? Y debe ser una sensación de verdad desoladora eso de saber que lo que uno era ya no es y que difícilmente se podrá volver a ser. Es decir, que esa identidad yugoslava de la que se podían sentir orgullosos ya no era posible y que ahora las diferencias eran notables, ¿no? Es decir, que es una novela que habla sobre ese despertar, sobre ese abrir los ojos a una realidad que nos estaba estallando en la frente y que uno eh, por vivir sumido en sus propias preocupaciones, difícilmente notaba, ¿no? Es decir, que estos conflictos bastaron que alguien empujara la primera ficha del dominó para que se desatara una guerra, eso, sumamente cruenta, sumamente horrorosa, sumamente terrible, plagada, insisto, de crímenes de la humanidad que uno asumiría que habríamos aprendido justo después de lo que había ocurrido con la Alemania nazi
y que eso, que recordamos y que reflexionamos muy bien a partir de esta lectura del libro anterior de La Nieta de Bernard Schlink. Es así que esta semana me he quedado un poco desolado, debo confesar que me sentí un poco vacío porque entendí que yo era también, digamos, parte de esos problemas al haber olvidado algo que era tan corto, que es tan cercano en la historia, porque hablar de 30 años es hablar de nada, de estas historias que a uno le tocó ver ya en la televisión y que de pronto un día quedaron olvidadas, ¿no? Eh, quedaron sepultadas bajo los problemas domésticos y los problemas cotidianos. Y en ese camino también me senté a ver una película que se llama, recordé justo en todo esto una película muy poco conocida con Richard Gere que se llama The Hunting Party. Aquí en México se conoce como La Búsqueda, no sé cómo haya llegado a otros países latinoamericanos, hispanoamericanos, pero en todo caso la película en inglés se llama The Hunting Party con Richard Gere y que es justamente la historia de un periodista que decide regresar a esa zona de Bosnia y de Montenegro, 10 años después de terminada la guerra, a tratar de entrevistar a uno de los mayores criminales de guerra, a uno de los principales responsables de los crímenes del genocidio sobre el pueblo musulmán concretamente, y cómo en esta búsqueda ellos se van a dar cuenta que estos criminales, aunque oficialmente están siendo buscados por la OTAN, por la OEA, por todo el mundo, realmente nadie está haciendo nada y cuáles son las consecuencias de pactar internacionalmente hablando con este tipo de criminales. Nada, estos últimos 15 días justamente han sido consagrados a reflexionar, a pensar sobre eso, sobre que no nos podemos permitir olvidar, que no nos podemos permitir el silencio, que ya no es posible, porque justo, y a esto quería llevar eh, esta, esta reseña de esta maravillosa novela, porque justo ahora se está dando otra vez crímenes horribles sobre grupos humanos que en este particular caso no tienen acaso a dónde huir, no tienen a dónde migrar y que están siendo asesinados todos los días y de los cuales nosotros con nuestro silencio de alguna manera también somos parte. Nada, El Ministerio del Dolor de Dubravka Ugresic es una novela que hay que leer, que nos invita mucho a reflexionar eso, sobre el peso de las palabras, sobre el peso del lenguaje, sobre el peso de la memoria y sobre todo sobre el peso del olvido.